me refiero en absoluto a cuestiones que tengan que ver con el señor González. Por lo tanto, ese es mi mensaje, de que se ordene la situación política en España y, como digo, un mensaje de cortesía, de amabilidad y de respuesta a una felicitación como otros cientos, insisto, que recibo en aquellos días. Y les aseguro que el ministro de Justicia no tiene ninguna capacidad de influir ni sobre los jueces ni sobre los fiscales para que una investigación judicial vaya en una dirección o en otra. Buenas noches. El Partido Popular no para de dar satisfacciones a la oposición en lo relativo a la corrupción. Si ayer sonaba como salpicado por las noticias de la operación Lezo el exministro popular Eduardo Zaplana, que finalmente, hay que recordar, no está imputado, hoy el ministro Catalá ha tenido que explicar en el Senado un mensaje de ánimo que envió a Ignacio González. Lo vemos ya en las 5 W. El Partido Popular quizá pensó que con la dimisión de Aguirre podrían decir aquello de muerto el perro, se acabó la rabia, pero no. El cortafuegos de la dimisión de Aguirre y el encarcelamiento de Ignacio González no han hecho más que destapar la olla podrida de la gestión del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid y sus complicidades con algunos miembros del gobierno, presentes y pasados, como Alberto Ruiz Gallardón. Sobre la operación Lezo vamos conociendo con cuentagotas, pero eso sí, sin fin, el rosario de implicaciones, imputaciones, investigaciones y salpicaduras que la corrupción está provocando en el PP y en el gobierno. Hoy sabemos que la empresa que creó Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ha sido acusada de tráfico de influencias y que el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, mantuvo una inquietante entrevista con Ignacio González, al que el titular de la cartera trató de tranquilizar con el consabido SMS tan característico del PP. Gracias, Nacho, un fuerte abrazo, ojalá se cierren pronto los líos. Este sería el mensaje que, según La Sexta, Catalá envió a González tras su encuentro. A esto se suma además la comparecencia que el segundo de a bordo del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, tiene pendiente en el Congreso de los Diputados este viernes por su entrevista con el hermano de Ignacio González, celebrada el 8 de marzo, pocas semanas antes de que la Guardia Civil destapara el caso Lezo de corrupción en el canal de Isabel II, presidido entonces por Ignacio González. Podría pensarse también que en el PP ya deberían haber aprendido a no enviar mensajes poco estéticos, sabiendo que los destinatarios de los mismos están en situación de investigados, como era el caso de Ignacio González y antes el de Luis Bárcenas, al que Rajoy le envió el ya célebre Luis, sé fuerte. ¿Por qué siguen cayendo en este error editorial con Eduardo García Serrano? Buenas noches, María. Hace muchos años que los asesores de imagen del PP prohibieron a sus asesorados, los líderes del partido, que aparecieran en público con un Rolex en la muñeca y con camisas de doble puño y gemelos. Hoy deberían prohibirles también la utilización de la mensajería telefónica en cualesquiera de sus modalidades, email, WhatsApp y SMS, porque al PP se los carga el diablo, como las armas de fuego a los insensatos y a los niños. Y se acaban volviendo siempre contra ellos desde el paradigmático Luis sé fuerte de Mariano Rajoy, que se ha mineralizado como una frase hecha y polivalente en el acervo coloquial español, hasta el último, de momento, SMS del ministro de Justicia, Rafael Catalá, enviado a Ignacio González tras entrevistarse con él cuando la Guardia Civil ya le seguía los pasos, deseándole que ojalá se cierren pronto los líos. El SMS es cuando menos inquietante por la responsabilidad institucional de quien lo envía, el ministro de Justicia, que debería saber que cuando se entrevistó con Ignacio González, un juez de los de su ministerio, quien si no, ya había autorizado las escuchas telefónicas de la operación Lezo. De momento, los líos no se le han cerrado a Ignacio González, no han hecho más que empezar. Lo que sí se le ha cerrado es la puerta de la celda. Bruselas le da una alegría al gobierno español en su informe sobre los objetivos de déficit de los países de la Unión Europea. La capital comunitaria reconoce ahora que España cumplió el déficit durante el ejercicio económico de 2016. Rajoy, de visita en Brasil, se muestra orgulloso de sus reformas. La justicia, tan dura e implacable con todos, no quiso imponer ni una sola medida cautelar a ninguno de los miembros del clan de los Pujol, ni siquiera retirarles el pasaporte. Gracias a la libertad de movimientos de la que gozan desde que están siendo investigados, Jordi Pujol Ferrusola, según la Guardia Civil, ha podido evadir y ocultar 30 millones de euros. A pesar de las proclamas del gobierno de que no habría contrapartidas favorables a ETA, el Ejecutivo de Rajoy negocia con el PNV el acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas a cambio del apoyo del Partido Nacionalista Vasco en la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado.
Y en nuestra sección El Mundo en Guerra hablaremos con nuestro especialista en seguridad internacional y geopolítica, Bruno Navarro, sobre la operación antiyihadista llevada a cabo hoy en Barcelona, en la que la policía ha detenido a 8 yihadistas, de los que 4 de ellos podrían estar relacionados con los atentados perpetrados hace un año en Bruselas. Empezamos este telediario hablando de economía. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, continúa con su viaje a Brasil, donde ha asistido esta mañana al primer encuentro empresarial Brasil-España en Sao Paulo, en el que el ministro de Exteriores del país carioca, Aloysio Nunes, ha llegado a decir que el presidente Rajoy es uno de los líderes más influyentes del mundo contemporáneo. Rajoy, por su parte, ha sacado pecho por las reformas económicas llevadas a cabo por su gobierno, que ha defendido incluso a pesar del coste electoral. Lo que toca es hacer las cosas bien, esforzarse, ser serio y pensar en el medio y en el largo plazo. Y yo tengo que decirles a ustedes que nosotros tuvimos que hacer reformas difíciles, muy importantes. Hemos perdido nada menos que 50 escaños de unas elecciones a otras, pero hoy podemos decir que España está en una posición infinitamente mejor que lo estaba hace 5 años. Este viaje ha sido mirado con lupa por la oposición debido a la coincidencia con el desarrollo en España de la Operación Lezo, que abordaremos en unos minutos. El ex Lehendakari, candidato a liderar el PSOE, Patxi López, ha llegado a exigirle al jefe del Ejecutivo que se deje de viajes. No puede mirar para otro lado, decir que no sabía nada, que se entera por los periódicos, ¿no? Que tiene que dar la cara, dar explicaciones y asumir responsabilidades. Esto ya vale, que con todo lo que está pasando, que nos tuitee un paseo por Brasil. Esto es algo serio en un presidente del gobierno. La Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, confirma ahora que España cumplió su objetivo de déficit para 2016, pues el indicador se situó en el 4,5% del Producto Interior Bruto al cierre del año pasado, una décima por debajo del límite pactado con Bruselas. El pasado 30 de marzo, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ya había afirmado que España cerró el ejercicio de 2016 con un déficit público del 4,33% del PIB, una cifra que se eleva hasta el 4,54% cuando se suman las ayudas a la banca. En cuanto a la deuda pública española, Eurostat certificó que al concluir 2016 se situó en el 99,4%, tal y como había anticipado a finales del mes pasado el Banco de España. En su primera estimación preliminar, realizada a partir de los datos proporcionados por los Estados miembros, la Oficina de Estadística Comunitaria ha constatado, eso sí, que España tuvo el porcentaje de déficit más elevado de todos los países del club comunitario. Para analizar esta noticia tenemos ya conexión con don Rafael Pampillón, economista y profesor del IE Business School. Señor Pampillón, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches. En primer lugar, ahora Europa confirma que con las ayudas a la banca el déficit de España se sitúa en el 4,5%, todavía una décima por debajo del límite del 4,6% pactado con Bruselas. ¿Se esperaba usted esta noticia y, sobre todo, qué es lo que va a significar? Bueno, ya se esperaba que el déficit iba a estar por debajo del que habíamos pactado con Bruselas. Es la primera vez que está por debajo en los últimos 5 años, lo cual es una buena noticia y se debe fundamentalmente a que el Gobierno ha quitado bonificaciones del impuesto a sociedades, ha habido una mayor recaudación por el impuesto del beneficio de las empresas y, lógicamente, eso ha permitido aumentar los ingresos y cumplir con el objetivo del déficit. De habernos multado Europa por incumplir el déficit, cosa que hubiera sido bastante injusta porque con Alemania y Reino Unido se ha abierto la mano más veces, ¿ahora qué pasaría? Bueno, si nos hubiera multado Bruselas, lógicamente sería un correctivo que nos ayudaría todavía más a controlar las cuentas del Estado y a reducir el déficit público, que buena falta hace, dado el nivel de deuda que tenemos. Todavía el año 16 es el año en el que España es el primer país de la Unión Europea con mayor déficit público, el segundo es Francia. Por lo tanto, si nos hubieran puesto una multa, tendríamos que pagarla, eso es más gasto público, pero por otro lado sería un incentivo a cumplir con el objetivo marcado. Ya, esto me imagino que sumado a los datos conocidos la pasada semana del Banco Central Europeo, que ha elevado nuestra previsión de crecimiento, será bastante positivo.
Bueno, es positivo que se haya elevado el crecimiento económico de España para el año 17. Las revisiones al alza siempre son bienvenidas porque significa que realmente se van a producir. Ya el BBVA ha dado un 3% para este año, el Banco de España un 2,8% y lógicamente eso va a suponer mayor bienestar para los ciudadanos y mayor empleo. Cambiando de asunto, ayer avisaba el ministro Nadal de que o se aprueban los presupuestos o peligran las pensiones y los anticipos a las comunidades autónomas para sanidad, educación, etcétera. ¿Realmente la situación se está volviendo para el gobierno tan apremiante como decía Nadal? Hombre, la situación es muy irregular. Ya el año 16 fue un año con presupuestos prorrogados, lo cual significa que no puedes cambiar casi nada de lo que tenías en el año 15. El año 17, en el que ya estamos, no tenemos presupuestos. Lo lógico es tener presupuestos para poder gobernar y para poder adecuar el gasto y los ingresos públicos a lo que necesita el país. O sea que realmente es importante aprobar unos presupuestos para este año 17. ¿Qué debe hacer el gobierno en este asunto? ¿Debe seguir con la tramitación o hay que tomar medidas urgentes ya? Bueno, el gobierno tiene que seguir con la tramitación, debe seguir negociando con los partidos políticos para poder obtener unos presupuestos que necesita España y lógicamente esa es la vía legal, la vía democrática y la vía que lógicamente nos hemos propuesto todos los españoles. Por último, veíamos a Rajoy hace unos minutos en un foro económico en Brasil. ¿Es importante ahora que el gobierno se centre en el comercio exterior? ¿Cuáles son las políticas económicas que más necesitaría nuestro país? Bueno, vamos a ver, el gobierno, bueno, no hace falta que se centre en nada porque estamos sin gobierno o con un gobierno provisional o con un gobierno sin mayoría, bueno, y gracias a eso todavía, o afortunadamente, la economía sigue creciendo, seguimos generando empleo, el comercio exterior, es decir, las exportaciones han crecido muchísimo en los últimos años gracias a las empresas que han salido al exterior, gracias a las empresas que han visto que la demanda interna caía y que había que salir fuera a vender, y ese ha sido el gran logro de esta crisis económica. El gobierno pues no lo ha impedido, afortunadamente, pero han sido las empresas las que han exportado y el gobierno debe centrarse lógicamente en hacer reformas, como ha pedido el Banco de España, en hacer reformas de los sectores económicos para aumentar la competitividad de nuestra economía y seguir así aumentando el crecimiento ecuémico y el empleo duradero a largo plazo. Pues señor Pampillón, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y siguiendo con la cuestión presupuestaria, tal y como les contábamos ayer, el PNV ha confirmado que la política penitenciaria, que incluye el acercamiento de presos de ETA al País Vasco, está encima de la mesa en las negociaciones para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2017. En declaraciones al diario de esta casa, La Gaceta, el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, ya se ha pronunciado sobre este asunto y también sobre el hecho de que la justicia francesa haya anulado la condena del terrorista de ETA, Oyer Gómez Mielgo, por encontrarse gravemente enfermo de cáncer. Para Alcaraz, la compasión hay que tenerla con las víctimas y sus familiares y no con los etarras. También desde el colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, han advertido en la conversación con La Gaceta que cualquier gobierno que ceda y conceda en materia penitenciaria les va a tener enfrente, a la vez que recuerdan que muchos miembros de ETA prefieren seguir siendo militantes orgullosos de su trayectoria criminal en vez de pedir perdón. Tenemos ya conexión con Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. Señora Ordóñez, buenas noches y gracias por acompañarnos. Nada, buenas noches. En primer lugar, le querría pedir una valoración de estas declaraciones del PNV. Supongo que ya no se sorprenden de que el Partido Nacionalista Vasco pues pueda interceder por los presos de ETA, pero ¿les sorprendería que se confirmara que el Gobierno haya aceptado tratar este tema en las reuniones para aprobar los presupuestos? Bueno, a nosotros nos han repetido por activa pasiva que, vamos, ese tema no está para nada en la negociación. Y además es que lo que repetimos siempre lo repetimos. Y es que, vamos a ver, la distancia que existe de las cárceles, de los etarras en la cárcel a sus domicilios, depende solo y exclusivamente de ellos. Lo único que tienen que hacer, ¿sabéis lo que exigía el gobierno vasco y el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero con la vía Nanclares? Exigían más requisitos.
para acercarlos que lo que está exigiendo el gobierno del PP desde que llegó, desde que llegó Rajoy en la anterior legislatura, que solo exige el rechazo de la violencia, de la violencia terrorista que ha ejercido ese etarra, ¿entiendes? Si ellos rechazan la violencia que han ejercido, la violencia criminal que han ejercido, estarían todos cumpliendo pena en cárceles del País Vasco. Lo que pasa que como no se arrepienten ni se quieren arrepentir, no quieren rechazar, no quieren condenar, no quieren desvincularse de ETA, siguen orgullosos de sus crímenes, pues claro, pues que cumplan cárcel, claro que tienen que estar cumpliendo cárcel lo más alejado posible o donde decida el gobierno, porque esto, la política penitenciaria la decide el gobierno, el ejecutivo de turno. Claro. Y desde luego nosotros no vamos a ceder que no se cumpla lo establecido en las leyes. Siempre vamos a exigir el cumplimiento de la ley. Y la verdad es que qué menos que exigirles el rechazo de la violencia terrorista que han ejercido, ¿no? Es que esto es algo de sentido común. Esto es algo que no solo se exige a los presos de ETA, se exige a los presos que pertenecen a organizaciones criminales, mafiosas, como lo es, pues eso, la banda terrorista ETA, una organización criminal y mafiosa, y se les exige lo mismo, rechazo a la violencia que has ejercido, a la violencia criminal que has ejercido, y ya está. Eso desde para cumplir pena en sus domicilios. O sea que no sé, porque, o sea, no, y yo confío en la palabra que nos han dado, vamos, que no para nada. Eso le quería preguntar, no sé si ustedes han tenido oportunidad de tratar este asunto con miembros del PP o del gobierno y qué les habrían dicho. Pues sí, que eso no está en la agenda para nada, que eso no se va a negociar en ningún momento. Yeah. Además, es que nosotros les recordamos, pero vamos a ver, si esta es la política que vosotros tenéis establecidos, lo tenéis en un documento, nada más llegar Jorge Fernández Díez al gobierno, o sea, hizo ese plan que flexibilizó todavía más los requisitos de la vía en Anclares, solo exige el rechazo a la violencia terrorista. Y ya está. Y yo creo que, vamos, que les hemos repetido por activa y por pasiva que con el PNV, pues eso, que les digan nada más y nada menos que ellos se fijan menos que lo que ellos han exigido. Ya. Entonces, vamos, es que este sentido común, que nada, ellos rechazan la violencia terrorista y ya podrían estar cumpliendo pena. La deciden los propios etarras y ya está, porque se sienten orgullosos y ya está. Pues si se sienten orgullosos, pues nada, que se sientan también orgullosos del lugar donde están cumpliendo la pena, y ya está. Evidentemente. Hablando de otro asunto, señora Ordóñez, ustedes han denunciado que los supuestos mediadores del desarme de ETA estarían colaborando con la banda. ¿Para ellos esto está siendo un negocio puro y duro? Bueno, vamos a ver, aquí nosotros lo que hemos denunciado son los hechos, gravísimos hechos, ¿no?, por los que fueron detenidos el 19 de diciembre del año pasado. Les detuvieron con las manos en la masa. De repente encontraron a los artesanos de ETA, ¿no? Los encontraron en un caserío con pues armas, explosivos, y que estaban con una taladradora y una pulidora y habían empezado a destruirlas. Nosotros hemos aportado a esa denuncia la correspondencia que tenían estos artesanos de ETA con los dirigentes de ETA, ¿no? Yeah. En las que reconocían que claro, que sí, que iban a destruir las armas, ¿no? Vamos a ver, destruir las armas. Empezaron a destruirlas con la taladradora, a cortar los cañones. Fíjate, los cañones para destruirlas, inutilizaban así. Bueno, que no nos traten por gilipollas ni por tontos, yeah, ¿no? O sea, ya les detuvieron entonces, y lo que hemos pedido ahora a la Audiencia Nacional es que presuntamente, como sean, o sea, que tú imaginaros todos, de repente que unos particulares dicen que tienen la droga de un cártel, que vamos, que la policía anda detrás de ese cártel años, decenas de años, ¿no? Y dicen que tienen la droga de ese cártel y que iban que la iban a quemar, que la iban a destruir para inutilizarla. ¿Qué pasaría? Y lo hacen público y dicen que van a controlar ahora toda la droga de ese cártel. Y que ellos gestionarán como la entrega, primero ya han decidido que la van a destruir y luego ya dirán lo que han destruido. Yeah. Eso, no pasaría nada. Eso se podría hacer en cualquier país democrático. Se podría hacer ese anuncio y no pasaría nada. No, señores, estamos denunciando porque lógicamente, según nuestro Código Penal, estos presuntamente han cometido un delito de colaboración
un delito de encubrimiento y un delito de tenencia y depósito de armas, municiones y explosivos. Y ya está. Y por eso les estamos denunciando a 2 de ellos, porque además es que tenemos pruebas de ellos mismos, lo reconocen ellos mismos, claro, en diversas entrevistas a medios de comunicación españoles y franceses. Luego están en las correspondencias, no te lo pierdas, correspondencia que vamos, que se estuvieron cruzando esa correspondencia durante bastante tiempo, y hay bastantes cartas y las hemos apuntado todas. Yeah. Y ahí lo reconocen. ¿Y cómo llegó los explosivos a ese caserío? Pero, a ver, ¿cómo llegaron? ¿Y con quién tenías tu correspondencia? ¿Y cómo contactaste? ¿Con quién? ¿Tú has estado en contacto con etarras huidos de la justicia? Hombre, por favor, y encima estabas destruyendo pruebas. Ese armamento que no lo ha reclamado la Audiencia Nacional, ese es el que realmente debería de haber reclamado, pero nada más enterarse, tener conocimiento de los hechos, el 19 de diciembre. Por eso le pedimos que amplíe la comisión rogatoria para precisamente reclamar ese armamento, porque además, si ellos pensaban destruir esas pistolas, esas armas, si las iban a destruir, por algo será. Las de Bayona, ya te aseguro yo que esas no las han utilizado ninguna. No nos van a servir de prueba para nada. Yeah. Pero aquellas sí que son las verdaderamente importantes. Allí sí que se estaban cometiendo delitos muy graves, que serían impensables de cualquier otro, como el ejemplo que os he puesto. Sería impensable. Pues ha quedado clarísimo. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, muchísimas gracias por habernos atendido y hasta el próximo día. Venga, gracias a vosotros. Chao, saludos. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión sin fianza de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, tras comparecer ante el juez por haber ocultado 30 millones de euros presuntamente desde 2012, cuando se le comenzó a investigar. El juez de la Mata habría acordado retirar provisionalmente el teléfono móvil a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, como decimos, del expresidente, al que había citado a las 7 en punto de la tarde para comunicarle si finalmente le enviaba a prisión, como había solicitado la Fiscalía, la Abogacía General del Estado. El juez ha tomado esta decisión tras interrogarle durante más de 4 horas como una medida cautelar para evitar que pueda mantener contacto con otras personas relacionadas con su patrimonio en el extranjero mientras se decide sobre su situación procesal. Pepe García Saavedra, redacción. María Matos, desde la redacción creo que ya conocemos la última hora de este asunto. Buenas noches. Así es, María, es que nos acaban de confirmar que Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito de la familia Pujol, va a entrar en prisión incondicional, es decir, sin ningún tipo de fianza para poder evitarla. Así lo ha ordenado el juez de la Mata y recordamos que va a ser el juez de la Mata, y recordamos que va a ser el primero del clan en entrar en prisión. Todavía no sabemos a qué cárcel será destinado, pero de momento eso es lo que podemos contarles. Pues muchas gracias, María Matos. Eduardo, mismo trato al PP por parte de la justicia que a los Pujol, ¿no? A la cárcel casi 5 años después, nada más y nada menos. Tarde, pero bienvenido sea. Bienvenido sea. Hace 33 años que el nacionalismo catalán recibió su patente de corso para saquear Cataluña. El 30 de mayo de 1984, el patriarca de la banda de los Pujol y padrino del expolio de Cataluña, Jordi Pujol, clamaba dándose un baño de masas contra la Fiscalía General del Estado por la querella de banca catalana. Como un pitufo de Nicolás Maduro, y utilizando el mismo lenguaje que el venezolano, el bolivariano nacionalista catalán dijo que la querella era un ataque a Cataluña y que en adelante de ética y de moral hablaremos nosotros, no ellos. Ellos somos todos nosotros, los españoles, claro. Se le dejó suelto, en libertad y al mando de la banda de saqueadores nacionalistas que han arruinado Cataluña, haciéndoles creer a los catalanes que España les robaba el pan, la camiseta y el futuro. Esa ética y esa moral es la que han ejercido sus hijos a esteladas desplegadas. 33 años después, su primogénito ha superado al patriarca, del que ha heredado la ética, la moral y la pericia para el saqueo. Desde que está siendo investigado, el hereu, Jordi Pujol Ferrusola, de tal palo, tal astilla, ha ocultado y evadido 30 millones de euros porque, como a su padre en 1984, hasta ahora la justicia española también le había dejado suelto, en libertad y al mando del chiringuito familiar. El hereu
lo ha heredado todo de su padre, menos la patente de corso, desde hoy. Gracias, Eduardo. Y seguimos mirando a la comunidad catalana porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar como investigados a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la mesa, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet, así como Joan Josep Nuet. Según fuentes judiciales, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, ha citado a estos 5 investigados a raíz de la querella de la Fiscalía que les acusa de desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir que el Parlament votara 2 resoluciones a favor del referéndum separatista. Y el diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, ha afirmado que los funcionarios catalanes que rechacen cumplir la ley de transitoriedad jurídica pendiente de aprobación por el Parlamento y que prevé la desconexión del Estado sufrirán y serán sancionados, incluidos los mossos reacios al proceso separatista ilegal. Así lo ha dicho Llach en diversas intervenciones recientes, en charlas que ha protagonizado de la mano de las entidades independentistas Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, y que este martes ha revelado el diario El País en su edición digital en Catalunya. El dia que hi hagi una llei feta pel Parlament de Catalunya ha de ser obeïda, si no serà sancionada per tots els funcionaris, siguin els que siguin. En el moment que tinguem la llei de transitorietat, allò obliga a tots els funcionaris que treballen dins de Catalunya. I el que no la compleixi serà sancionat. Per tant, s'ho han de pensar molt bé. Jo no dic que sigui fàcil, al revés, molts d'ells patiran. Perquè dins dels Mossos d'Esquadra hi ha uns sectors que són bastant reacis de tot el que estem. Y a punto de alcanzar las 9 en punto de la noche, repasamos ya los temas que abordamos a continuación. Y empezamos, como no, con las nuevas detenciones relacionadas con el caso del canal de Isabel II. Esta jornada en concreto de la otra mano derecha de González y Ildefonso de Miguel. El juez le relaciona con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de un campo de golf que se construyó en terrenos de la empresa pública de Aguas y le ha enviado a prisión, aunque eso sí, eludible, con una fianza de 100.000 euros. Y de nuevo, un miembro del gobierno se ve afectado por enviar mensajes a un detenido por presunta corrupción. En este caso, el ministro de Justicia, Rafael Català, quien ya acusaba al Partido Socialista de unirse a los antisistema por pedirle explicaciones. Según La Sexta, existiría una grabación en la que el responsable de la cartera de Justicia asegura a los hermanos González, tras saber que están siendo investigados, que se ocuparía de arreglar lo suyo. La dimisión de Esperanza Aguirre sigue dando de qué hablar. Mientras unos se postulan como posibles sucesores, otros, la oposición, creen que con su marcha no se cierra este capítulo. La líder del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid pide depurar responsabilidades, mientras los medios de comunicación especulan con los nombres de Pablo Casado o Íñigo Enríquez de Luna como posibles elegidos para sustituir a Aguirre. En unos momentos repasaremos la figura política de la exlideresa. Y en nuestra sección semanal El Mundo en Guerra, nueva operación antiyihadista en España. De la mano de Bruno Navarro, nuestro experto en seguridad, repasaremos los nombres, las nacionalidades y el modo de operar de los últimos detenidos, dentro de los que podrían encontrarse 4 sujetos que participaron en los ataques de Bruselas. Tiempo ya a las 9 en punto de la noche para la que lleva camino de convertirse de nuevo en la noticia de la semana, la Operación Lezo. La novedad es la detención en las últimas horas de otro de los más estrechos colaboradores de Ignacio González, Ildefonso de Miguel, gerente del canal de Isabel II hasta 2009. El juez Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para de Miguel, al que le atribuye los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude, los mismos que a la mayor parte de los investigados en esta causa. De Miguel acompañó además a González en el polémico viaje a Cartagena de Indias, en Colombia, en el año 2008 para operaciones no muy claras que se están investigando. Además, le relaciona con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación del campo de golf que se construyó en terrenos del canal de Isabel II, ya que fue él quien firmó los pliegos de adjudicación a la oferta más cara de cuantas se presentaron.
Y tras la marcha de Esperanza Aguirre, que este lunes anunciaba su dimisión tras la detención de su antigua mano derecha, hoy ha tenido lugar el primer pleno municipal sin su presencia, marcado además de por esta ausencia por duras alusiones a la ya ex portavoz del partido y con su número 2, Íñigo Enríquez de Luna, ocupado provisionalmente el que hasta ahora era su escaño. Yo creo que Esperanza Aguirre siempre ha antepuesto el interés general a sus intereses personales y ayer fue una demostración más de todo ello. Yo creo que ella sabía perfectamente que la mejor decisión que podía tomar era presentar la dimisión por responsabilidad política. En un país donde casi nadie asume responsabilidades políticas, pues ella las ha asumido una vez más, ¿no? Yo creo que nadie en este país duda de que ella es una política honesta y honrada. El Partido Popular, aclamando que echaba de menos a la señora Aguirre, parece que no ha sido el sentimiento del Partido Popular ni en la Comunidad de Madrid ni del Partido Popular a nivel nacional, solo del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros hemos pedido todo el tiempo que esperábamos que hoy, a partir de la salida de Esperanza Aguirre, saliera también de este pleno el aguirrismo. Ayer, en las que afirmábamos que la dimisión de Aguirre no era suficiente porque la corrupción del Partido Popular en la Comunidad de Madrid había sido estructural y por lo tanto la caída de una reina o de un peón no acababa con ese problema estructural, hasta hoy en el que volvemos a dar declaraciones, los hechos no han hecho más que dar pruebas de que nuestras afirmaciones eran correctas. Eso es que en el futuro aún habrá más reconocimiento hacia Esperanza Aguirre, sin lugar a dudas, porque va a ser un referente político para el Partido Popular de Madrid, lo ha sido durante muchos años y lo seguirá siendo durante muchos años, porque su labor de gobierno no se va a ver empañada por los lamentables acontecimientos que se están produciendo y porque al final se tendrá que reconocer que sin lugar a dudas su labor de gobierno cambió la Comunidad de Madrid para bien. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid. Pocos profesionales pueden presumir o lamentar, según se mire, del hecho de contar en su currículum con 3 dimisiones, aunque más de 4 décadas dedicadas a la política dan para mucho, desde ministra de Educación y Cultura, pasando por presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, hasta ser la primera mujer en convertirse en presidenta del Senado de España. Esperanza Aguirre comenzó su dilatada carrera en los 80 como edil en el Ayuntamiento de la capital. Obtuvo el acta de senadora en 1996, tan solo 2 meses antes de ocupar la cartera de Educación y Cultura en el primer gobierno de Aznar. En el 99 ya presidía el Senado, en el 2003 se proclamaba presidenta regional y que, por cierto, también era la primera mujer en la historia de nuestro país en ostentar ese cargo. Pero 9 años más tarde vendría su primera retirada. Abandonaba la política debido a su enfermedad. Mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta. En 2015, ya recuperada, regresaba como candidata a la alcaldía de Madrid, pero un año más tarde volvíamos a escuchar su dimisión como presidenta del Partido Popular por los registros en su sede debido a la púnica. La gravedad de esas informaciones, aunque no estén demostradas, me lleva a presentar mi dimisión. Pero no hay 2 sin 3. Y al haber nombrado a más de 500 altos cargos, 2 me han salido rana. Las ranas de Aguirre no dejaban de saltar y ha tenido que volver a asumir responsabilidades. Me siento engañada y traicionada. No vigilé más. ¿A la tercera irá la vencida o seguirá dedicando su vida a la política? En su propio partido y a pesar del frío comunicado de despedida en el que solo la definían como una persona relevante para la formación, también se siguen produciendo las reacciones a la marcha de Aguirre. Hoy, en una entrevista en Espejo Público, el vicesecretario Fernando Martínez Maillo ha pedido no manchar la honorabilidad de un partido que ha servido, decía, 40 años a España. También afirma Maillo que no se puede responder por todos los comportamientos individuales de las personas y alaba, eso sí, la decisión de Esperanza Aguirre. Y hay que decir también que a pesar de lo doloroso que es esta situación, pues nos encontramos que la justicia funciona, que es independiente, el que la hace la paga, se llame como se llame. Y esa, dentro de la dificultad, está también la tranquilidad que tiene que tener el ciudadano, dentro de la intranquilidad que lo supone, que yo lo entiendo, porque yo sufro también en la calle cuando la gente nos dice lo que nos dice, la tranquilidad de que el que la hace la paga. Y si hay ahora mismo una persona que está pensando en corromperse, tiene que saber que le van a pillar, que le vamos a pillar, que le vamos a denunciar. Bueno,
yo es que creo que ella ha tomado una decisión que es la que tenía que tomar, porque era muy complicado. Hay que recordar que las dos personas de su confianza, pues, en fin, están respondiendo ante la justicia y además en la cárcel. Y bueno, ella ha sido coherente con su planteamiento, que por cierto ya lo expresó con anterioridad en la segunda dimisión de la que hablabas. Muy en la línea de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación, que ha querido destacar el servicio prestado por el PP a nuestro país. Y sé que son días difíciles, pero hay que dar la cara. Y yo creo que el Partido Popular no se oculta, da la cara, estas siglas merecen la pena, y un caso aislado o unos casos aislados no pueden, pues, digamos, emborronar una trayectoria al servicio de España que es, yo creo, en mi opinión, muy positiva. Por cierto, que el de Pablo Casado es uno de los nombres que suenan para cubrir el hueco dejado por Esperanza Aguirre. No es el único, tal y como veíamos, algún otro se ha postulado ya, por lo que habría dos posibles candidatos para sustituirla. Analizamos esta información con Paloma Valverde. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, María. Así es, el número 2 de Esperanza Aguirre, Íñigo Enríquez de Luna, ha admitido la enorme ilusión que le haría ser nombrado portavoz del grupo, aunque como persona de partido acatará lo que este dictamine sobre su futuro. De esta manera se postulaba como posible sustituto de Esperanza Aguirre. Algunos medios de comunicación, como El Español, El Confidencial o 20 Minutos, proponían en cambio a Pablo Casado como posible candidato. Veamos los currículums de ambos. Enrique de Luna tiene 53 años, está licenciado en Derecho y es asesor fiscal. Además, está diplomado en Derecho Tributario, en Asesoría Jurídica y tiene un máster en Derecho Fiscal y en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos. Su trayectoria política comenzó en Nuevas Generaciones del Partido Popular en 1984. En mayo de 2011 se despidió de muchos años de labor municipal para dar el salto a la Asamblea de Madrid, siendo elegido diputado regional y portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Unos años después, en abril de 2014, simultáneamente fue designado senador autonómico por la Asamblea de Madrid y en marzo de 2015 fue nombrado director de campaña del Partido Popular de Madrid para las elecciones autonómicas y municipales. Unas elecciones en las que fue candidato como número 2 al Ayuntamiento de Madrid y por consiguiente elegido concejal y nombrado portavoz adjunto y portavoz de Economía y Hacienda. Veamos ahora al siguiente candidato. Pablo Casado es más joven, tiene 36 años y está licenciado en Derecho y Administración de Empresas. Tiene un máster en Derecho Autonómico y Local, el certificado de Estudios Legislativos del Government Affairs Institute de la Universidad de Georgetown y realizó el programa ejecutivo DGP de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. También obtuvo el programa superior de gestión pública, el programa de gestión parlamentaria, el programa en emprendimiento e innovación y un curso de mercados financieros. Como vemos, ambos perfiles están muy cualificados, aunque Pablo Casado, el gran favorito de los medios al ser más joven, se postula como un candidato más aventajado al poder aportar más frescura al partido. Además, el vicesecretario de Comunicación del PP, quien este lunes tuvo que dar la cara por el último escándalo de corrupción que ha terminado con la dimisión de Esperanza Aguirre, encaja a la perfección en el perfil que buscan también en Génova para reconquistar las plazas más importantes que el PP perdió en las elecciones de 2015. Además, es el favorito de Cristina Cifuentes y ha trabajado codo con pesos pesados del partido como José María Aznar y la propia Esperanza Aguirre. Completísimos perfiles, muchas gracias, Paloma. El fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix ha reconocido que colocó un micrófono en el despacho de Ignacio González por necesidades de la investigación que se estaba realizando y no por filtraciones de las pesquisas a los interesados. Lo ha hecho en una entrevista en la cadena SER después de haber sido acusado en los últimos días de haber tratado de parar el dispositivo de la Operación Lezo. Además, ha aprovechado para anunciar que no dimite y que no sabe por qué González se refiere a él en algunas conversaciones grabadas, asegurando que su nombramiento era una gran noticia. ¿Y atribuye usted que Ignacio González dijera, vamos a ponernos de acuerdo, que su nombramiento era bueno, porque usted era serio? ¿A qué atribuye que dijera eso? Yo creo que usted eso se debería presentar a Ignacio González, no preguntármelo a mí, no lo sé. ¿Eran amigos? No. ¿Y relación institucional? Bueno, había habido un malentendido, yo no me negué. Yo lo único que dije es que en un procedimiento como que se está investigando, en donde lo que se investiga es una presunta organización criminal liderada por el señor González y por el señor Edmundo Rodríguez, lo que yo no venía a conexión es que una operación realizada en el 2001, en donde no estaban precisamente ni González ni el señor Rodríguez, se llevase en el mismo procedimiento que todo lo demás que sí han hecho estas personas. Es decir, no es que yo no quisiera investigar a González o a Sobrino, sino que decía
que la única operación en la que estos señores no habían intervenido, pues parecía que tenía que investigarse en otro procedimiento. No que no se investigase, no que no se entrase, sino en otro procedimiento, porque yo no veía la conexión precisamente porque no habían intervenido. La actuación de Manuel Moix no es la única que se ha cuestionado referente a la operación Lezo. También lo ha sido la del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que se reunió con el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Pablo González, el pasado mes de marzo. A falta de que este próximo viernes Nieto dé explicaciones en el Congreso, OK Diario publica que el ahora detenido habría amenazado al número 2 de Interior. En concreto, le habría dicho: si caemos nosotros, caeréis todos. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado este martes que el mensaje que envió a Ignacio González en noviembre de 2016 y al que ha tenido acceso La Sexta, en el que deseaba que se arreglaran los líos, se refiriera a cuestiones judiciales que tuvieran que ver con el expresidente madrileño. En el Senado, Catalá ha explicado también que él mantiene una relación con González en razón a su trayectoria institucional y no una amistad, y ha ratificado que el expresidente de la Comunidad de Madrid nunca le ha pedido ayuda para solucionar sus problemas en los tribunales. Sobre el mensaje de noviembre, ha afirmado que se refería a la formación de gobierno cuando usó la expresión los líos, ya que ha recordado ya había pasado un año con un gobierno en funciones, con 2 procesos electorales y 2 investiduras fallidas. El Partido Socialista, sin embargo, recriminaba este mensaje de Catalá y le pedía explicaciones, tanto desde el Senado como desde el Congreso, una actitud que no ha gustado nada al titular de la cartera de Justicia. El ministro de Justicia está bajo sospecha y va a tener que venir a dar explicaciones lo antes posible. Hay una auténtica alarma social en relación con este tema. Cada vez que se tira del hilo salen nuevas revelaciones que implican a más dirigentes del Partido Popular y a más miembros del Gobierno. No me refiero en absoluto a cuestiones que tengan que ver con el señor González, por lo tanto ese es mi mensaje, de que se ordene la situación política en España y, como digo, un mensaje de cortesía, de amabilidad y de respuesta a una felicitación como otros cientos, insisto, que recibo en aquellos días. Y les aseguro que el ministro de Justicia no tiene ninguna capacidad de influir ni sobre los jueces ni sobre los fiscales para que una investigación judicial vaya en una dirección o en otra. Hoy La Razón publica en sus páginas, a raíz de las investigaciones del caso Lezo, cómo los implicados en toda esta polémica se habrían enriquecido a costa del dinero público y algunos de los bienes de los que disfrutaban. En concreto, se trataría de 91 fincas, 23 automóviles de alta gama, otros 21 productos bancarios y 2 cajas de seguridad. En algunos casos, los propietarios eran personas físicas y en otros sociedades, que por supuesto ya están siendo investigadas. Ahora mismo, recopilando toda esta información, ha estado Alba Vila. Alba, buenas noches. ¿En qué gastaron el dinero los implicados? Muy buenas noches, María. Pues veamos, como dices, de qué caprichos disponían estos. Lujo y glamour, así era el día a día de uno de los principales protagonistas, Ignacio González. Y es que este figura como propietario junto a su mujer, Lourdes Cabero, de, atención, 7 fincas, además de productos bancarios y coches, como por ejemplo un BMW 300D, ese que vemos ahí. Pero es que incluso su familia, su hija Patricia, también aparece como titular de 2 fincas, un coche de gama media alta y de productos bancarios. O su hermano Pablo González, un producto bancario y 3 coches, un Audi A1, un BMW 120 y otro de la misma marca, pero del modelo 320D. ¿Y qué poseía Edmundo Rodríguez? Pues la mano derecha de González es el titular del mayor número de propiedades, aunque también están puestas a su nombre de sociedades de su empresa y diferentes familiares. Un total de 20 fincas o inmuebles, 4 coches y uno de ellos, el mismo modelo que Ignacio González, casualmente, el que mencionábamos antes, el BMW 300D. Veamos ahora, Javier López Madrid, según el registro de la propiedad, tiene 3 fincas o bienes inmuebles, además de 3 coches de alta gama. Ildefonso de Miguel, exdirector del canal, aparece como titular junto a otra persona de un total de 11 bienes o fincas y de productos bancarios. Y el último de este repaso es Adrián Martín, exdirector general del canal de Isabel II Gestión. Aparece como copropietario de otras 4 fincas y de productos bancarios. Muchas gracias, Alba. Y desde la oposición siguen también, por supuesto, produciéndose reacciones. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, no ha querido hoy meter el dedo en la llaga, aunque eso sí no renuncia a pedir explicaciones públicas al presidente del Gobierno.
¿La cabeza de Rajoy es la que se está apuntando? Bueno, en primer lugar, aquí hay mucha basura y no es culpa ni de los ciudadanos, ni de los periodistas que lo cuentan, ni de los políticos que pedimos explicaciones. Es culpa de quien ha robado o puede haber robado. Digo, para no darle la vuelta al argumento de caza mayor. Es decir, si hay caza mayor es porque hay delincuentes. Y la Guardia Civil habla de trama criminal, habla de organización criminal. A mí no, un presidente de una comunidad autónoma que esté al frente de una organización criminal son de la Guardia Civil, el documento de la Guardia Civil. Así me parece muy grave. Ahora, ¿quién tiene responsabilidades en todo esto? Hombre, son tantos casos que es verdad que se entrelazan. O sea, yo creo que no estamos ante el caso, como decían algunos ayer, Aguirre, y ya se ha acabado. Estamos ante un caso PP que tiene diferentes ramas. Tiene la Pública, tiene la Gürtel... Y desde Podemos la respuesta es más radical. A las 8 en punto de la tarde estaba convocada una cacerolada en la calle Génova, sede del Partido Popular, en la que han exigido a los populares, como si de ETA se tratase, que se disuelvan y entreguen las armas. Además, el líder del Partido Morado en la Comunidad Autónoma de Madrid, Ramón Espinar, ha convocado el próximo día 2 de mayo, fiesta de la región, un referéndum para que la gente pueda votar si Cristina Cifuentes debe dimitir o no como presidenta. Pues Eduardo, igual que en el tramabús se les ha olvidado poner algunas cosas, ¿no?, a los suyos. En el tramabús y en las caceroladas, en todo. El sectarismo de Podemos, María, es tan sucio como el puchero de su propia corrupción, en la que se rebozan con vocación de inmaculados, incorruptibles. Podemos es como Polifemo, solo tiene un ojo que focaliza y fija exclusivamente en la corrupción del PP, mientras se come con gusto su propia basura y hace la vista gorda con la corrupción del PSOE y de los separatistas, sus imprescindibles aliados para incendiar España desde la Moncloa, ellos solos, o en compañía de un rehén socialista como Pedro Sánchez. Hoy le han organizado una cacerolada al PP en su sede de Génova, pero son incapaces de montarle una becerrada equivalente a los socialistas andaluces, a los ladrones del separatismo catalán o a los asesinos de ETA. No verán ustedes jamás ni una sola cacerolada de Podemos frente a las madrigueras de ETA. Podemos tampoco le pondrá un cobrador del frac con coleta o con rastas a los Pujol, ni en Barcelona ni en Madrid. Tampoco pondrá una caseta en la Feria de Abril para echarle hiel al vino que trasegarán los ladrones socialistas de los seres fraudulentos. No, porque todos ellos son sus potenciales aliados. Podemos solo hacer redoblar las sucias cacerolas de Rejón y de Echenique, de Pablo Iglesias y de Rita Maestre, de Espinar y de Monedero, de Tania y de sus matones encarcelados contra el PP. Porque Podemos, como Polifemo, solo tiene un ojo, y no precisamente en la frente, como el cíclope mitológico. Gracias, Eduardo. Y antes de cerrar este capítulo de corrupción, otros dos apuntes nada positivos para el Partido Popular. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los miembros de la consultora que fundó en 2006 Cristóbal Montoro, Equipo Económico, por la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con las cámaras de comercio. La querella también va dirigida contra un hermano del ministro, Ricardo, y el expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel. El resto de los denunciados son los otros gestores y propietarios del despacho, cuyo presidente ejecutivo es Ricardo Martínez Rico, que fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con Montoro bajo el gobierno de José María Aznar. Y además, la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra los integrantes del Consejo de Administración en Mercamadrid en 2013, entre ellos la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y el hermano de Ignacio González, Pablo, por un presunto delito societario. El Ayuntamiento de Madrid llevó a la Fiscalía en enero de 2016 el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si antiguos gestores de la empresa municipal cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial lesivo, dicen, que le costó 623.000 euros al año. Y en página internacional tenemos, por supuesto, que hablar de Francia, porque en el país vecino, tras la primera vuelta electoral, la Gran Mezquita de París ha pedido este martes a los musulmanes que en la segunda ronda de las elecciones presidenciales del próximo 7 de mayo voten por Emmanuel Macron, que disputará los comicios con la presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen. A través de un comunicado han defendido que el exministro francés de Economía encarna la vía de la esperanza y la confianza en las fuerzas espirituales y ciudadanas, dicen, de la nación, dentro del respeto de los valores republicanos y de la aplicación estricta de los principios del laicismo. Asimismo, el rector de la Gran Mezquita ha señalado en el documento que la segunda ronda es decisiva para el destino de Francia y sus minorías religiosas.
Por cierto, que Marine Le Pen ha anunciado que se aparta temporalmente de la presidencia de su partido, el Frente Nacional, para alargar su base electoral y hacer frente al socio liberal Emmanuel Macron, su rival, como decíamos, en las presidenciales del día 7. La candidata, que este domingo pasó a segunda vuelta con el 21,43%, es decir, 7,6 millones de votos, uno menos que Macron, aún no ha recibido respaldos públicos de peso político. Como todo apunta, parece que las próximas 2 semanas la consigna va a ser todos contra Le Pen. Tiempo ya para nuestra sección semanal El Mundo en Guerra. Saludamos ya a nuestro experto en seguridad internacional, Bruno Navarro. Señor Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Lo contábamos en titulares, nueva operación contra el yihadismo en España, y parece que de entre los 8 nuevos detenidos hoy habría 4 individuos relacionados con los atentados de Bruselas. ¿Es un peldaño más en la amenaza terrorista? Pues no sé si es un peldaño más, porque eso implicaría muchas cosas, ¿no? Como subir el nivel de alerta, etcétera. Pero desde luego es grave que 4 de los 9 detenidos desde luego estén relacionados. Hay secreto sumario, lógicamente, y lo que sí sabemos es que están relacionados con los que realizaron los atentados de Bruselas el año pasado, y que han estado en Bruselas posiblemente en las mismas fechas, con lo cual no son cualquiera, no son un amigo de fin de semana, etcétera. Tampoco se sabe el grado de implicación en los atentados, ¿no? Y tampoco, y esto sería lo más grave, porque el pasado es en un momento dado, pero lo más grave, dentro de todo es grave, es si querían emular esos atentados en España, es decir, por qué estaban aquí y si había alguna red y estaban intentando repetir algún tipo de atentado similar en España. Esto es lo que todavía queda por dilucidar. Además es que esta no ha sido la única operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en la última semana. Recientemente se detenía a otro sospechoso en Segovia, cosa que no es la primera vez que ocurre. ¿Es ya esta zona tan problemática como siempre hemos considerado a Cataluña, que es donde siempre pensábamos que se concentraban las mezquitas radicales de nuestro país? Cataluña se lleva la palma, desde luego. Ha habido 74 detenidos desde 2012 y le sigue Madrid, pero con 32, menos de la mitad, con lo cual se lleva la palma con mucho. De hecho, 11 de los 27 detenidos a lo largo de este año 2017, 11 de los 27 han sido en Cataluña. Segovia no es una de las plazas tradicionalmente fuertes del yihadismo y de las detenciones. Estamos hablando de Cataluña, de Madrid, de Ceuta y Melilla, lógicamente, de Levante y últimamente de Vascongadas. Pero es que Segovia ahora mismo está subiendo. Hay 2 detenidos hoy mismo y otro el sábado. De hecho, estos detenidos han sido a raíz del egipcio detenido el sábado. Es el segundo lugar, la segunda provincia con mayores números de detenidos en lo que va de año, en 2017, y la 8ª provincia con más detenciones globalmente, ¿no? Que llevamos ya 7. Luego, Segovia, que al principio apuntaba como, bueno, es un punto donde tenemos un detenido, 2, empieza a ser algo que ya quizás, desgraciadamente, sea igual de familiar que nos ocurría con Vascongadas, donde hasta el año pasado apenas se nombraba y ahora es un punto fuerte, ¿no? Bruno, no sé en qué características tenemos que fijarnos para saber cuál es el nivel de amenaza de estos detenidos. Su nacionalidad, si usaban las redes sociales para reclutar, si poseían ya armamento, no sé. Para la amenaza, lo más importante es qué se les imputa, qué actividades está realizando esa célula. No es lo mismo las típicas de propaganda, de enaltecimiento, de captación de futuros terroristas o de gente que quiera viajar al califato, a Siria, Irak, etcétera, financiación, como aquellos que quieren atentar. Entonces hay un salto colectivo. Eso es muy importante, ¿no? En Segovia, por ejemplo, se dedicaban, o se sospecha que se dedicaban principalmente a la financiación. En Barcelona hay motivos serios para pensar que podían ser cosas más graves, aún está por dilucidar. Y desde luego había pertenencia al Estado Islámico, pertenencia como tal, no simplemente apoyos o autodefinición como yo soy del Estado Islámico, sino que formaban parte de las células. Otra cosa que hay que ver es el lugar, lo hemos hablado antes, Segovia, Cataluña, ver por dónde van, cuáles son los puntos fuertes, etcétera. Y eso es fundamental cuando hay una detención, saber, que el ciudadano sepa dónde se ha producido, y a partir de ahí, pues digamos que va viendo cómo se modifica o se mantiene el mapa de riesgos. Y luego la nacionalidad. La nacionalidad es muy importante. De los 12 detenidos desde este sábado, tenemos 9 marroquíes, 2 españoles
y un egipcio. El egipcio es algo puntual y raro. Lo normal es que sean marroquíes y españoles. No hay marroquíes. Hasta ahora teníamos una igualdad más o menos. Había un mitad de los detenidos podían ser marroquíes y la otra mitad españoles musulmanes, pero sí, españoles. Y en las últimas detenciones, los últimos meses, vemos cómo cada vez hay más marroquíes. Y esto también es un dato que nos puede arrojar hacia por dónde deberíamos ir o qué está fallando. Y el problema de la nacionalidad también viene porque cuando hablan de españoles no dicen más. No dicen si tenían una nacionalidad anterior, es decir, son nacionalizados de otro país, generalmente podría ser Marruecos perfectamente, si son no lo suelen decir si están nacionalizados, y tampoco te dicen su raza o religión, que yo entiendo que aquí la protección de todo eso, pero son gente que ha atentado, tendremos que saber un poco dónde colocarlos, ¿no? Claro. Como en Francia, no es un francés, ya un francés, pero explíqueme usted algo más porque yo necesito un poco tabular por dónde van los tiros, y eso es lo que no se está haciendo generalmente. De nuevo, parece que la policía ha neutralizado esta amenaza a tiempo, hay que agradecérselo, por supuesto. ¿Por qué nuestra policía detecta mucho mejor estos comportamientos que, por ejemplo, la francesa, la belga, que tantos errores han cometido? Hay dos razones. La primera es nuestra gran, lo hemos dicho ya en esta casa varias veces, la gran experiencia, desgraciadamente, que tienen las fuerzas de cuerpo de seguridad de Estado españoles con ETA. Han sido décadas de lucha y siguen siéndolo, porque ETA no está ni vencida ni se ha rendido. Tiene una gran experiencia y esta experiencia pues ha pasado a servir para la lucha contra el yihadismo, con lo cual teníamos ya muchos deberes hechos que en el resto de Europa están descubriendo ahora. Y la otra razón, también hay que decirlo, es el menor número de musulmanes. Tenemos aquí un 4% en España de musulmanes contra un 8% o más en Francia, Bélgica y otros países, con lo cual al doble número de la masa crítica de la que se nutren los yihadistas, doblemente difícil es controlar y saber investigar y vigilar a esos potenciales terroristas, con lo cual es más fácil que se cometan atentados en tu tierra. Esas serían las dos razones principales. Hay otras, como qué hacemos o no en Irak, si realmente somos objetivo o no, pero bueno, esa es las razones que yo apuntaría. Bruno, interesantísimo, muchísimas gracias. Se me han quedado muchas preguntas en el tintero. Tendremos que seguir la semana que viene porque yo quería preguntarle por esta posición de los musulmanes en Francia, de apoyar a Macron, etcétera. Pero bueno, como digo, será la semana que viene. Bruno, muchas gracias. Hasta el próximo martes. Nos vamos, les dejamos ya con Tiempos Modernos. Gracias por nada y a las 10 en punto recuerden que pueden seguir informados como cada noche en El Gato al Agua. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.